Bien, buenas tardes a todas. Vamos a empezar la quinta sesión de este practicum eh, en la que nos vamos a ocupar de hacer una valoración ya del conjunto, ¿no? En sesiones anteriores, bueno, pues desde febrero para acá, ¿no? A lo largo de este cuatrimestre, hemos ido teniendo otra serie de reuniones en la que respondían a las entregas, bueno, a las tres primeras entregas que hemos tenido ya y hemos ido teniendo las sesiones en torno antes y después de las entregas de ello, ¿no? Tuvimos una primera sesión que, bueno, pues tendréis en una lista de reproducción todas ellas, en la que en la primera pues introdujimos un poco el sentido del practicum, una segunda en la que dimos seguimiento y ya estuvimos hablando también, ¿no? De lo que, bueno, de lo que es una situación de aprendizaje, a continuación de cómo hacer la contextualización, para después hablar en sí de la entrega que hicisteis de la situación de aprendizaje. Y hoy, en principio, ya habéis entregado todas las partes, es decir, ya hemos comentado, ya tenéis retroalimentaciones de contexto, de la programación, de la situación de aprendizaje, de las evidencias, y lo que nos quedaría es resolver aquellas dudas que hayan nacido un poco del conjunto. Entonces, hoy vamos a comentar, aunque ya os di algunas retroalimentaciones de esas evidencias y análisis crítico que habéis hecho, y a pensar en la última entrega que nos queda. Antes de eso, otra cosa que me preguntabais era a nivel de formato. Yo no tengo ninguna noticia de que haya habido un cambio de formato con respecto a lo anterior. Si sabéis lo contrario, pues me lo podéis decir y me podéis interrumpir, pero a priori seguiríamos, en principio el formato no se ha cambiado con respecto a años anteriores, solo ha cambiado, bueno, o lo que ha cambiado, mejor dicho, es la manera de estructurarlo, porque yo no he tenido nota de lo contrario, ¿no? Entonces, en general creo que cumplís las pautas, porque se espera que la entrega final sea un documento en PDF que tenga entre 20, normalmente 20 no tiene ninguno, pero hasta 50 páginas, excluidos los anexos. Entonces, bueno, pues vuestros trabajos habitualmente tienden más a 30 y muchas, 40 y pocas páginas, por ahí. Nos da en principio esta plantilla, que ya os digo que es antigua, pero que yo no sé, no tengo dato de que se haya cambiado, pues un formato habitual, un formato de letras normales, un interlineado, porque me preguntaba una compañera, pues de 1,5 al menos decía aquí. Y bueno, y una serie de datos que sí que tenéis que incluir en la entrega final, pues acerca de los compromisos, es decir, como ya es una entrega última, tiene ese papel un poco de entregar el conjunto, no solo los contenidos. Y en la bibliografía que se cite, pues como hemos mencionado y como también os mandé un vídeo al respecto, y lo hay también en el canal, tiene que ver con las normas APA. Entonces, dicho esto, a la parte de contenido. En general, como os comentaba, la parte buena y más importante es que en líneas generales hacéis trabajos que son coherentes, es decir, mm, respondéis a los apartados, en sí se llegan a plantear actividades interesantes, que además dan cuenta de que habéis hecho un buen uso del practicum, que en el fondo quizás la parte humanamente más valiosa. Otra cosa distinta es que a mí me corresponde a la hora de evaluar, o sea, lo que yo debo hacer es seguir un poco el modelo que nos están dando. Entonces, nuestro modelo daría, el modelo actual, que eso sí que quizá varía un poco con respecto a años anteriores y también con respecto al Practicum 1 que hicisteis el año pasado, en que nuestro trabajo no es tanto, bueno, nunca lo fue, en realidad nunca fue una crónica de lo que de impresiones y experiencias, aunque eso nunca está del todo de más, pero nunca fue eso, pero ahora con menos razón al ser una situación de aprendizaje lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que
como os decía en esos vídeos, eso, que luego estarán por aquí enlazados, que ya os compartí hace un poquito, yo contextualizo con la finalidad de decir esencialmente los datos que vayan a afectar a mi puesta en práctica. ¿Por qué? Por muchas razones. Pues porque haya un interés especial en un contenido, haya unas instalaciones adecuadas para un tipo de metodología, haya una serie de necesidades especiales que valorar, lo que sea. ¿Sí? Entonces, todos aquellos datos que describan cosas más o menos generales de los orígenes de la institución, no sé, de la distribución del aula, si es que esta no va a tener ningún efecto, de si hay más o menos materiales y otros ejemplos parecidos, en sí mismos no afectan a la situación de aprendizaje. Es lo que yo quiero decir. Pueden estar, pero pueden no ser muy útiles para lo que luego hacéis. Después viene la situación de aprendizaje que está descrita en sesiones y en vídeos aparte, en el que lo que se busca es que haya sobre una metodología, podéis hacer un conjunto de actividades que lleguen a un resultado. Y el efecto es valorar en evidencias, ¿no? Valoro la evidencia y llego a conclusiones en torno a lo que ya he planteado anteriormente, a los objetivos, competencias, saberes, si es que los hubiera, eh, el procedimiento, ¿no? Es decir, aquellas cosas que uno ha planteado en la tarea 2 o en el segundo apartado, las evidencias debe recogerlo. Entonces, aquí tampoco se espera, o sea que para mí como profe es muy grato saber cuando un alumno ha disfrutado, ha aportado o incluso cuando se ha enfrentado a retos que a lo mejor no han sido tan gratos, pero los ha sabido sacar adelante. Todas esas cosas son humanamente muy valiosas, pero no es lo que busca una situación de aprendizaje, ¿no? Una evidencia y sus conclusiones, ¿no? Es decir, la valoración, los resultados y la interpretación que damos de ellos, como os decía en ese vídeo último, son valoraciones de alguna manera de lo propuesto curricularmente, lo propuesto como estructura didáctica. Entonces, lo que tiene que en principio valorar es en qué medida o no se está consiguiendo lo que se quería. Igual que en un TFG, en un TFM, en una tesis, ¿no? Que al fin de cuentas plantean una serie de cosas para luego ver si se puede o no se puede llegar a recoger, ¿no? Entonces, aquí hay un aspecto, eso que es quizá un caballo de batalla, que es la cuestión de que tenemos que, para poderlo hacer, claro, uno tiene que tener muy en mente no olvidar esos objetivos, esas competencias o lo que sea curricular y el método. El método que uno use debe tener pasos, como os he dicho en la otra sesión, porque eso es lo que te permite luego llegar a una evidencia que puedes estructurar en torno a premisas. Es decir, si yo tengo una serie tengo muchas X actividades, pero tienen cada una de ellas o cada conjunto de ellas tienen unas premisas de lo que se quiere conseguir específicamente en ellas, cuando yo voy al fin de mi trabajo, cuando yo voy a la evidencia y a la valoración de la misma, puedo agruparlas, porque si no, como os comentaba, claro, el riesgo contrario es hacer un listado en ir hablando de actividad por actividad, pero entonces, ¿cuál es el proceso hasta, ¿no? Es decir, de alguna manera, esto es como si vamos cocinando, entonces no podemos hablar de los ingredientes por separado, sino que tenemos que ver de qué manera se ha ido utilizando esos ingredientes para que, bueno, pues para que se produzca un vínculo entre ellos. Eso, yo estoy rehogando, pues estoy uniéndolos de una cierta manera. Entonces, ese es mi método. El método es lo que nos explica esto. Ahora os doy un ejemplo de una compañera que no podía venir, entonces, bueno, con la idea de que a ella le sirva y si no, de todas maneras, a ella y a cualquiera de vosotras os puedo ver en tutoría si las interpretaciones que hoy hacemos no son suficientes, pero claro, a la hora, daos cuenta eso, que no si vosotras estuvierais en un cole, en una oposición, no podéis valorar vuestra propuesta en base a la experiencia que habéis tenido, sino tenéis que valorarlo en base a
unos criterios y el método os da eso. Entonces, si tenéis un método, cualquiera de los que hayáis estudiado en la carrera, o sea, podéis cambiarlo nuevamente si no estáis convencidas de que os vaya a funcionar el que habéis puesto como base para la estructura, pero cualquier método que empleéis tiene que ser algo eso que tienen pasos definidos que nos estructura la tarea, porque si no se quedan en conceptos. Yo me propuse trabajar, por ejemplo, la competencia lingüística y entonces en el momento que aparezca algo de lenguaje considero que estoy trabajando competencia lingüística. Pues puede ser o no, depende, o sea, claro, para eso está el método. Vale, entonces os pongo este ejemplo y si alguien más de todas maneras quiere compartir el suyo sería muy rico, o sea, si alguien me da permiso para verlo, lo podemos ver porque, claro, todo esto en la teoría suena, bueno, no sé si suena bien o mal, pero suena abstracto en cualquier caso. Os pongo un caso de una compañera que, ay, esperad, voy a dejar un momentín de compartir y vuelvo, que lo tenía por aquí, ah, sí que lo tengo abierto. Vale, voy a compartir otra vez la pantalla, pero al archivo de ella. Vale, esta compañera se nota como todas, ¿eh? Todas habéis hecho un esfuerzo de mejoría, o sea que eso, mi papel como profe siempre es invitaros a más, pero el conjunto de lo que hacéis no es malo. Entonces, aquí se percibe el esfuerzo en el sentido de que ha incluido y ha dicho, mira, yo estoy trabajando por proyectos y he sacado de estos autores que estos son las fases en las que se construye. Estupendo. Eso en sí mismo es un buen punto de partida. La cuestión es, cuando llegamos a las actividades a cuáles responden de estos pasos y esos pasos que pretenden. Es decir, si yo tengo arriba, supongamos, vamos a inventarnos, no es el caso de esta compañía, pero yo tengo, para que nos salga redondito, tengo 4 objetivos. Entonces, yo lo que hago al incorporarlos, es decir, sobre este método, para mí primero lo que sería, dice, la elección del tema corresponde con el objetivo tal. Eh, la detección de las líneas previas, de las ideas previas corresponde con tal, o bien, como hemos visto en la semana, vamos, la sesión anterior, hay textos que también definen, vosotras no tenéis por qué inventar para qué valen los pasos, pero si en vuestros apuntes, como veíamos en relación también creo que también al aprendizaje por proyectos, describe lo que pretende cada uno de esos pasos, en el fondo está definiendo cuál es el objetivo que tiene cada uno de ellos. Entonces, eso permite que cuando yo llego a mi actividad, esa actividad va aparejada a alguno de los pasos. Es decir, la actividad uno corresponde, no sé, habría que decir al paso 1, la 2 y la 3 al paso 2, la 4 y la 5, lo que fuera, ¿no? Esto estoy inventando porque no es el caso concreto. Entonces, si nosotros tenemos un método que recoge objetivos o competencias, es decir, si yo de alguna manera estructuro para que mi método diga en las actividades cómo suponen, cómo generan una progresión con respecto a lo que estoy buscando y cómo eso genera un producto último, cuando yo llego a las evidencias, claro, no tengo por qué hablar de cosas globales, ¿no? Dice, los niños han ido superando los objetivos y los retos que se planteaban. Eso, como os decía, está muy bien, es maravilloso. O sea, si habéis conseguido unos buenos resultados en vuestras prácticas, habéis hecho el aporte social más importante, ¿vale? O sea, es mucho más importante eso que la academia. Pero en la academia lo que nosotros estamos buscando es que, claro, si yo quiero evidencias, la evidencia es cuáles son las evidencias de cada uno de esos pasos que se han planteado en caso de que los haya, o cuáles son las evidencias de objetivos, competencias o elementos concretos, porque si no, el problema es que nos vamos a interpretaciones que van a pasar en muchos prácticos, en todos aquellos al menos que hayan ido bien. Ojo, si hubierais hecho un mal práctico, igual esto no se daría y sería el verdadero problema. Pero que los alumnos tengan un papel activo y autónomo y otras veces en equipo, pues no nos da en sí nada del aprendizaje. ¿Cuál es el resultado? ¿Esto en qué se refiere al aprendizaje basado en proyectos? Entonces, ¿en qué medida vemos que han generado, cómo les hemos ayudado a generar un producto último, ¿no? Porque
Claro, cuando planteáis una serie de actividades, o sea, la diferencia que veíamos el primer día, esencial entre una unidad didáctica y una situación de aprendizaje, es que la unidad didáctica da más peso, digamos, a los objetivos, es decir, con a lo mejor ver que yo podría hacer un listado de objetivos, ir actividad a actividad, mientras que la situación de aprendizaje en principio concentra más el efecto en el resultado, es decir, el producto, de alguna manera, cuando yo lo valoro es si es reflejo de lo que he ido trabajando en las actividades anteriores. Entonces, por eso os decía que tener una metodología es útil, si es que es realmente una metodología, ¿no? En algunos casos os decía, si yo trabajo el aprendizaje activo o participativo, eso no es, o sea, eso tiene algunas trazas metodológicas, es decir, habla de la predisposición, igual que si yo trabajo principios educativos u otras cosas que no se concreten en pasos, pero no son todavía un método, porque no hay nada que yo pueda evaluar. Yo, bueno, puedo decir al final si el alumno ha sido activo, pero en sí mismo eso no llega a ser un criterio de evaluación. Imaginaos que curricularmente diéramos un 10 a aquel que ha participado más. No lo hacemos, no lo hacemos porque hay unas competencias, hay unos objetivos que cumplir. Entonces, la parte activa pone en marcha, los principios son buenas predisposiciones, todo eso es bueno, pero no llega a ser un método. Es decir, un método, bueno, no quiero yo ser como muy insistente, ¿no? Pero en la palabra eso, pasos que recogen lo anterior, o sea, que dividen. Es decir, si yo tengo muchas competencias, muchos objetivos, esos pasos van recogiendo parte y parte de ellos, haciendo un proceso hacia el producto final. Entonces, por mi parte, esto sería, es decir, yo quiero animaros, es decir, no estáis haciendo un mal trabajo, aunque yo enfatice estas partes porque creo que, bueno, pues son necesarias para que salgáis formadas como buenas maestras, es decir, que el día que tengáis que hacer una programación, la hagáis con criterios que puedan ser objetivamente valorados por la administración o por vuestro centro o por un compañero que se apoye en vuestro, con el que os coordinéis en un área. Entonces, todo este sentido es para ayudaros a vosotras. Ahora quedo atento a lo que me digáis. ¿Tenemos dudas, comentarios, quejas? Venga, dale, Raquel. ¿Es necesario poner en el trabajo el compromiso personal? Entiendo que en esta última entrega sí tenéis que, o sea, en la entrega definitiva tenéis que hacerlo porque creo que os lo ha pedido el practicum. Me parece que sí. Sí, hay un buzón en el que tienes que entregarlo, pero no sé si es suficiente o Ah. además hay que ponerlo en el trabajo. Ay, pues entonces me estás pillando con eso. O sea, de cara a mí, no. Lo único es si la dirección lo ha pedido para comprobarlo ahí. Yo eso, la verdad es que eso yo no lo sé, porque eso no, o sea, yo eso no lo tramito. Entonces, para mí específicamente no, yo no lo voy a mirar, salvo que eso, en algún momento desde la dirección o en algún aviso se hayan dicho que sea así. Yo he visto que algunas en la anterior entrega ya lo habéis puesto y eso me daba pie a, que, a pensar en ello. De hecho, claro, es que no lo sé, porque el hecho es que en lo que os mostraba antes, pero es un formato antiguo, ¿no? Esto que veíamos antes al comienzo, a ver si atino con lo que es, y abro la página. ¿Es este? No. Dando un segundo que me estoy haciendo un lío. Aquí. Según esto, que es antiguo, sí que se incluía. Pero claro, si ya lo habéis subido en un buzón, no lo sé. No. O sea, yo al menos no soy el que lo va a tramitar. A mí no me importa. Si... Otra cosa es que alguien que se os haya dicho que lo tengáis que subir. O sea, que lo tengáis que adjuntar aquí, me refiero. Vale, y otra cosa, yo en el trabajo no he añadido un apartado de evidencias, he añadido un apartado de conclusión y ahí he puesto un poco la reflexión de las evidencias. No sé si tengo que poner dos apartados, evidencias y luego conclusión,
o solo con conclusiones bastaría? Es lo de menos, porque Vale, lo pongas en un apartado o en otro, hacer lo mismo. Es decir, cuando uno aquí en el TFG y en otros trabajos, cuando uno llega a valorar algo, lo que tiene que hacer efectivamente es dar datos, que son las evidencias, y dar una reflexión sobre ellos. Entonces, a mí me da igual que sea en uno, en dos apartados, es lo de menos, pero sí efectivamente uno remite, pues en este caso, si es que de verdad lo habéis podido hacer, ¿no? Porque podría darse el caso en el que uno, bueno, pues no haya podido, de eso ya hemos hablado, de lo real y lo ideal, pero si uno ha podido, sí va a tener datos en torno a cambio en el desempeño, si va a tener datos posiblemente de mayor o menor destreza, si va a tener, tiene también, como tenéis, que en muchos casos lo ponéis como evidencias, ¿no? Los frutos de ciertas actividades, ¿no? Entonces, tenéis muchas cosas para poner. Lo de ponerlo en el apartado es lo de menos. es que yo, por ejemplo, cuando desarrollo las actividades, pongo muchas imágenes. Según la desarrollo en la parte de materiales, a veces pongo una imagen. No sé si esa imagen estaría bien en su sitio o tengo que ponerla en anexos. Pues esto depende mucho también al final, y esto también como recomendación para cuando hagáis el TFG, al final es una cuestión de volumen muchas veces. Es decir, si es una imagen chiquita que de alguna manera estorba poquito la lectura, pues se puede quedar donde está. Si son muchas o son voluminosas, pues funcionan mejor en anexos, pero por un puro aspecto visual, de que cuando uno vaya leyendo no se vea obligado a recorrer muchas páginas en busca de nuevamente el texto. Pero en el fondo da igual y está un poco condicionado por eso Vale. y también, bueno, por la extensión, para que no os paséis en el cuerpo del texto. Vale, entonces evidencias realmente lo que sería evaluar el método, ¿no? Pero no habría que poner fotos de nada, ¿no? Es que no sé. No, no, no estáis, o sea, no estáis forzadas a tener fotos, eso no es un requisito. Lo que vosotras sí habéis planteado en el trabajo es, habéis ido haciendo un recorrido de un contexto que da unos motivos para un problema, habéis planteado digamos, una estructura, un programa, una situación de aprendizaje que va asociada a eso, a método, a objetivos, a competencias, es decir, todo lo que habéis construido en el segundo apartado genera las premisas de lo que se espera que se recoja. Entonces, las evidencias son de eso. Que nosotros además yo lo puedo mostrar porque tengo una imagen del producto final, porque hemos hecho un póster, como algunos casos que habéis dicho, hemos hecho un póster maravilloso, en algún caso también me habéis compartido como una entrevista, ¿no? Bueno, Sí, pues todas esas cosas pueden ser mostrables, pero tampoco son exigibles. O sea, lo exigible es esencialmente eso, que haya una reflexión de los aspectos curriculares. Eso es lo que, y algún dato para hablar acerca de ellos de una manera medianamente objetiva. Más cosas. vale, nada más. Gracias. A ti, Raquel. Más preguntas, dudas, comentarios. Quejas siempre cuando no tengan palabrotas, que esto va luego a un vídeo. Y si no, me tiran el vídeo fuera. Bueno, es una forma de hablar. Bien, no sé si tenéis algún otro comentario. Entonces, lo que nos quedaría ya sería simplemente entonces esa entrega final. Eh, que yo por mi parte tampoco tengo a priori, no tengo muchas más pautas que daros en principio, es decir, la estructura ya está, ya os la he contado y no quiero yo marearos. Con lo cual, si alguien quiere, de todas maneras, si alguien tiene alguna duda, podemos reunirnos, pero básicamente es esto, ¿no? Es decir, los trabajos en líneas generales creo que no están mal planteados y quizá en líneas generales eso, todavía es verdad que este año nos pilla año de cambio. Entonces, el cambio a la situación de aprendizaje y un poco un modelo más centrado en el método,
quizás sea lo que nos cueste un poquillo más, pero se entiende un poco las ideas que se han propuesto, ¿verdad? No nos quedan dudas un poco de la idea de lo que se está buscando, ¿verdad? Bueno, Sí, se ha entendido. muchas gracias, Ana. Ana. Vale, pues quedamos así. Con lo cual, nada, pues como ya nos queda muy poquito y estamos al final, pues ha sido, si no os veo más, ha sido un placer trabajar con vosotras y espero que tengáis un bonito verano una vez se terminen todos estos trámites. Cuidado mucho. Gracias, igualmente. Adiós. Pasando por ahí.